Damos la bienvenida a los que nos siguen en todas las plataformas, en todas las redes. Les invitamos a que no solamente nos sigan, no solamente vean el video, pueden compartirlo en estas fechas tan especiales. Y estamos en nuestra reunión especial de Navidad, ¿sí? Y yo quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 7. Y yo he titulado este mensaje Una Navidad Inolvidable. Yo creo que va a ser inolvidable por todo lo que hemos estado viviendo en este año. Ha sido un año atípico y sin lugar a dudas por todo lo que estamos presenciando en nuestra nación, en México, en nuestro estado y nuestra ciudad, Pachuca Hidalgo. Estamos estamos entrando a una etapa sumamente crítica en cuanto al nivel de contagio, en cuanto al recurso hospitalario, en cuanto a la fuerza de los médicos, y les pedimos que ustedes estén orando por nuestros amigos médicos, que el Señor les fortalezca, les dé sabiduría y les proteja. Y estamos entrando a una etapa complicada que puede provocar que esta Navidad sea inolvidable, tanto para bien como para mal. Sin lugar a dudas, ha habido circunstancias que nos pueden hacer creer que esta Navidad es la peor de las Navidades que vamos a enfrentar, pero también tenemos que buscar el corazón de Dios para este tiempo, para entender que esta puede ser una Navidad inolvidable. Y vamos a ir a la historia o a algunos versículos que un hombre que vivió 1000 años antes de Jesucristo aproximadamente pudo ver. Este hombre era el profeta Isaías. El profeta Isaías comenzó a profetizar, en tiempos donde él experimentó un luto. Es decir, en el año en que muere su primo y el superhéroe de la nación, el rey Usías, ese año Isaías ve al Señor, tiene una revelación gloriosa de quién es Dios. Y sabes, esto nos enseña que muchas veces lo más majestuoso de Dios lo experimentas en los momentos más difíciles de tu vida. Eso pasó con Isaías. Dice Isaías 6:1 que el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos aprendido que a través del dolor, que a través de la separación, de la muerte, a través de este tiempo de pandemia, hemos tenido que aprender a ver al Señor. Pero también no solamente eso, después de que muere el rey Usías, se levantan reyes, el hijo del rey Usías y su nieto y su bisnieto, y durante todo este tiempo Isaías profetiza, y fue un tiempo de oscuridad espiritual. Fue un tiempo donde se volvieron a instalar idolatrías, ídolos en la nación. Vino juicio, vino guerra, vino una mortandad, vino crisis económica, y durante todo este tiempo Isaías estaba hablando, y llega un punto donde Isaías sí habla mucho del juicio de Dios, sí habla mucho de las consecuencias de la idolatría del pueblo, pero hay unos destellos de esperanza que nacen en el mensaje de Isaías. Y esos destellos de esperanza, escuche bien, no apuntaban a una restauración pronta de la nación, porque la nación no quería arrepentirse, pero sí apuntaban a la restauración no solo de Israel, sino de todas las naciones. Y es entonces que vemos en Isaías 7:14 que el profeta hablando al rey Acaz, de repente está hablando del juicio, de lo que va a venir, y de repente lanza un verso de esperanza. Es como si en medio de todas las noticias que estamos viviendo el día de hoy, en medio de los reportes de muertes, de negocios cerrados, de pastores que han muerto, de hermanos en la fe que han muerto, de hospitales que han colapsado, de repente en medio de un reportaje en las noticias, ¡fum!, sale un mensaje de esperanza. Y dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emanuel. Y lo que nos está diciendo aquí Isaías es de que va a haber una señal que va a apuntar a una solución. Las señales apuntan a una solución. Las señales apuntan a un destino.
Y esta señal era que una virgen, una doncella que no había conocido varón, iba a ser llena del Espíritu Santo, iba a ser investida del Espíritu Santo, y de manera soberana y sobrenatural en su vientre iba a comenzar el proceso de crecimiento y de vida del Hijo de Dios. Pero me llama la atención cómo Isaías califica este milagro y lo califica como el milagro de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y yo creo, amados, que lo que Isaías está diciendo es lo siguiente: en medio de la oscuridad, en medio de la pandemia, en medio de la muerte, en medio de cada circunstancia que estamos viviendo, hay una verdad que nos va a sostener, y es que Dios está con nosotros. Porque aunque estamos viviendo todo esto, quiero decirte que esta Navidad Dios no se ha ausentado. Que aunque has experimentado ausencias, Dios no está ausente. Qué increíble que el nombre que revela Isaías en medio de un tiempo tan difícil y tan oscuro es el nombre del Dios que se hace presente. Es el nombre del Dios que no se mantiene distante de su pueblo, que no se mantiene distante de los suyos, que no se mantiene distante de aquellos que pasan por momentos de dificultad. Por eso en Isaías capítulo 9 nos vuelve a hablar este profeta de la esperanza. Versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas. Y hoy vemos tinieblas por todos lados. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio que gran luz. Y lo importante es de que las tinieblas la luz, resplandece en medio de cualquier tiniebla. Y dice: el pueblo que andaba en tinieblas, es decir, que un pueblo caminaba en zona de muerte, pero en medio de la muerte, dice ahí, vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sabes, este es un tiempo para que la luz que Jesús ha depositado en nuestro corazón pueda resplandecer en medio de un tiempo oscuro, en medio de un tiempo de muerte. Caminamos, no, él dice la palabra, Jesús hablando, dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz del Señor resplandecerá sobre él. ¿Y sabes por qué Jesús decía eso? Porque nosotros le tenemos que aprender a seguir, aunque el mundo y la circunstancia sea una circunstancia oscura. Tú y yo tenemos que aprender a seguir, y si le seguimos, la luz del Señor va a poder resplandecer sobre nosotros en tiempos oscuros. Versículo 4: porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Sabes, hay dos yugos que el hombre puede quebrantar al venir a Jesús. Cuando tú y yo abrazamos la luz, cuando tú y yo creemos que Jesús es el Dios con nosotros, es la presencia del Dios omnipotente, no solamente viniendo con nosotros, sino como Él lo prometió, a través de su Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Tú y yo experimentamos el poder liberador del Señor. Dice: yo quebraré su yugo, su pesada carga. Hay dos cargas que la presencia de Dios vino a romper, que la presencia de Jesús vino a romper. Uno es la carga de la ley. ¿Sabes por qué la carga de la ley? Porque a la luz de la ley de Dios dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Y no es una justicia que yo pueda pararme delante de Dios y: Señor, respecto a mi concepto de justicia yo soy justo. No, porque cuando tú te paras delante de Dios, Dios no le interesa tu concepto de justicia, a Dios le interesa su concepto de justicia. Y el referente de justicia de Dios es Dios mismo. Y conforme a esa justicia que está revelada en la ley, Dios te dice: no hay justo ni aun uno. No hay uno que pueda hacer el bien. No hay uno que cumpla cabalmente toda la ley de Moisés. No hay uno solo. Y eso es un yugo para ti y para mí. Tú y yo, por nuestro propio mérito, por nuestra propia fuerza, no tenemos poder para cumplir esa ley. Y entonces esa ley se vuelve un yugo, porque el incumplimiento de esa ley provoca muerte espiritual. Y esa es la verdadera tiniebla. No solo la pandemia. La verdadera tiniebla, la verdadera oscuridad es que por nuestros propios méritos tú y yo no podemos llegar a Dios, por más bueno que seas, por más que creas que tu vida se puede promediar. No puedes llegar a Dios, no puedes serle grato a Él, y eso es un yugo.
El segundo yugo es el yugo del pecado. Y es que a causa del yugo del pecado nadie puede agradar a Dios. Y el tema es que el pecado es algo que está adherido a nuestro ADN. Por cuanto Adán pecó, toda la humanidad pecó, porque hay una información genética que, manchándose el ADN de Adán y de Eva, el pecado fue transmitido en una información y en un código ADN, en un código genético, hasta el último ser humano que nació el día de hoy. Y aunque el niño nace, el bebé nace y no es pecador, no ha cometido ningún acto de pecado, porque no es inocente, es inconsciente. Pero llega un momento donde el niño desarrolla conciencia, y en ese momento, en su conciencia, pierde la inocencia delante de Dios. ¿En qué momento se da esto? En el momento que un ser humano se da cuenta que lo que hace es pecado delante de Dios. En ese momento es el mejor momento para ministrarle salvación a tus hijos, a mis hijos. El momento que nuestros hijos digan: papá, me doy cuenta que estoy mal delante de Dios, en ese momento es que él es consciente de que hay una ley, hay un yugo que no se puede quitar, que se llama pecado. Entonces hay dos yugos sobre nosotros. El yugo de una ley que nos dice: hay un nivel de justicia que tú no puedes cumplir. Pero el otro yugo es la razón por la que no lo puedes cumplir, es porque hay una ley del pecado en ti. Pablo decía, el apóstol Pablo: miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no debo hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este yugo, de este cuerpo de esclavitud? ¿Por qué? Porque ese yugo está metido en nuestro ADN. Y sabes, solo hay una obra que puede cambiar ese yugo, que puede quebrar ese yugo, y es la obra de lo que dice aquí: que la luz del evangelio resplandezca en tu vida, y tú puedas venir a Jesús y decirle: yo reconozco que tú eres Emmanuel, el Dios con nosotros, el único que puede quebrar el yugo de la ley y establecer una nueva ley, que es la ley de la gracia. El único que puede quebrar el yugo del pecado a través de una obra que es misteriosa, porque no la podemos explicar de manera cognitiva, de manera emocional, de manera experimental. Es algo que tú lo tienes que vivir, y aunque lo vivas no lo puedes entender, pero sabes que lo has recibido, y se llama regeneración. Y esa regeneración es que de repente tú te das cuenta de que ya no eres tú, de que Él ha venido a vivir a tu vida, y comienza una lucha en tu ser por hacer el bien y por hacer el mal. Antes de que Él venga, tú no reconocías el mal. Tú eras sabio a tu propia opinión, tú eras justo a tu propia opinión. Pero cuando Él viene a tu vida, Él te revela y trae una convicción de pecado. Y entonces, a través de esa experiencia que le llamamos regeneración o nuevo nacimiento, es que tú y yo podemos comenzar a vivir una vida en Cristo. Una vida, como dice aquí Isaías, en la luz. Una vida en libertad. ¿Por qué podemos vivir esto? Porque el versículo 6 de Isaías 9 nos dice: un niño les es nacido, hijo es dado, y el principado sobre su hombro. La autoridad viene a ser de él, y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabes? Cuando los magos, los pastorcillos, aún mismo María y José, tenían a Jesús, ellos no comprendían lo que Isaías había hablado, no lo recibían totalmente. Ahí estaba el admirable consejero. ¿Por qué necesitábamos un admirable consejero? Porque en nuestra propia opinión somos unos inútiles y nos vamos a desviar en cualquier momento. Necesitamos un admirable consejero, alguien que nos pueda aconsejar, alguien que nos pueda mostrar nuestro errado camino. Admirable, ¿sabes por qué es admirable? Porque cuando reconocemos que Él es el admirable consejero, estamos quitando de nuestra vida la admiración a cualquier otra cosa, otra persona u otra actividad que consideramos Dios, lo cual es idolatría. El decir que Jesús es mi admirable consejero es decir: Señor, solo tú eres digno de adoración, tú eres digno de admiración, y por cuanto yo te admiro, por cuanto yo sé quién tú eres, yo reconozco que en tu voz está el consejo para mi vida.
Luego dice, es un Dios fuerte. Él no es un Dios débil. Él no es un Dios que perdió el control de tu vida. Él no es un Dios que en esta pandemia de repente se dio cuenta, wow, el coronavirus me ganó, me está llevando. No. Él no es un Dios que se distrajo y que la pandemia le robó la paz, le robó la estabilidad emocional. Yo quiero decirte una cosa, Dios no está en el cielo en este momento nervioso tronándose los dedos, porque Él es Dios fuerte. Y esto es un ataque a nuestra fe, porque en nuestro humanismo, en nuestro anhelo humanista de querer ser el centro de la atención de Dios y querer que todo salga como yo lo planeé, decimos, no, Dios no es un Dios que está conmigo. Dios ha perdido su fuerza en esta pandemia. Dios ha quedado exhibido y pensamos que a Dios se le salió la situación de control. Y Él dice, ¿sabes qué? Pase lo que pase, yo sigo siendo Dios fuerte. Yo sigo teniendo el control. Él en cualquier momento podría dar la orden en el cielo y desaparecer este virus de la tierra, pero hay algo que no entendemos de la fuerza y el poder de Dios. Lo que hace a Dios omnipotente es su capacidad de ser soberano y decidir cualquier cosa para nuestro bien, aunque a nuestros ojos no sea lo ideal. ¿Qué hace a Dios fuerte? Su soberanía. ¿Qué hace a Dios poderoso? Que Él no tiene la necesidad de explicarnos siempre lo que decide y lo que permite. Es a través de este entendimiento que Él es Dios fuerte que tú y yo podemos desarrollar una confianza absoluta en Él. Padre eterno. ¿Por qué necesitábamos un Padre eterno? Porque vivíamos huérfanos. Porque vivíamos huérfanos, vivíamos sin esperanza, no teníamos un hogar, no teníamos alguien que nos pudiera llamar hijos. Por eso la Escritura dice, a los que le recibieron les dio el poder de ser llamados sus hijos. Y los que son llamados sus hijos le pueden llamar a Él Padre, ¿qué? Eterno. No un padre que caduca, no un padre que un día te va a abandonar o un día irá a la presencia del Señor. Un Padre eterno que cualquiera que sea tu circunstancia, su presencia ha prometido estar contigo. Este año nosotros declaramos, su presencia irá conmigo. Y lo que hicimos fue decirle, Señor, este año queremos conocerte como Emmanuel, el Dios con nosotros, príncipe de paz. Oiga, ¿cuánto necesitamos la paz de Dios para quebrar estos dos yugos? Porque tanto la ley produce muerte en ti y en mí. Nos genera una incapacidad de acercarnos a Dios, nos genera una incapacidad de poder hacer las cosas bien, y esto nos roba la paz, y el pecado roba la paz. Pero cuando venimos a Cristo, Él quebranta el yugo de la idolatría y de la necedad para llamarle admirable consejero. Él quebranta el yugo de la incredulidad para que le podamos llamar Dios fuerte. Él quebranta el yugo de la orfandad para que le podamos llamar Padre eterno. Y Él quebranta el yugo de la ansiedad para que le podamos llamar Príncipe de paz. Hay una razón por la cual todo esto es posible. Isaías mismo nos los dice. Isaías nos habla del pesebre, un niño, pero nos dice, el pesebre fue el primer paso para la cruz. E Isaías 53 nos dice exactamente lo que Jesús vivió y la razón por la cual Jesús vino. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero escucha, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nota que primero que hay dos direcciones de esto. La dirección de lo que Él fue: castigado, abatido, azotado, llagado, menospreciado. Y la dirección de lo que eso que Jesús vivió trajo para ti. Trajo sanidad, trajo libertad, trajo paz, trajo restauración. Pero hay algo que yo quiero que meditemos en esta noche, para este tiempo. Porque este ha sido un tiempo donde lo que necesitamos reforzar en nuestro caminar con Dios, y en especial en esta Navidad inolvidable. Esta es la razón por la cual la Navidad puede ser inolvidable. Y es esto lo que dice el versículo 4. Ciertamente
Tú y yo nos tenemos que detener a pensar en esa palabra, certeza. Ciertamente. Es como Dios diciéndonos: hey, no dudes. Aunque hay tinieblas, no dudes. Aunque hay sombra de muerte, no dudes. Aunque está el yugo, yo ya lo quebranté. Y ciertamente puedo disipar las tinieblas. Y no es que las tinieblas se van a ir del mundo, sino que sobre ti amanecerá la luz del Señor. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido, no la aflicción, al mundo. La aflicción a veces tiene que permanecer, porque es a través de la aflicción donde podemos aprender a desarrollar lo mejor de nuestra certeza. Y cuando el Señor dice ciertamente, yo quiero que tú y yo meditemos que en este tiempo tan difícil, y yo creo que proféticamente estamos llegando al punto más oscuro de la noche. Pero quiero decirte algo: después del punto más oscuro de la noche comenzará el nuevo amanecer. La noche en su punto más oscuro se llena de oscuridad, se llena de tinieblas, se llena de sombra, se llena de penumbra. Y ese momento de pico de oscuridad anuncia que la siguiente etapa es el primer rayo del sol. Y aunque estamos entrando a ese pico de oscuridad, también yo creo que estamos viendo el anunciamiento de un nuevo amanecer. Pero escucha, tú y yo necesitamos desarrollar certeza. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Aquí viene el tema: ¿qué estamos esperando? El tema de la certeza o el tema de la fe tiene que ver con lo que tú y yo estamos esperando. Y sabes, aunque este versículo, y aunque yo creo que el Señor puede sanar, no es sanidad lo que estamos esperando. Y en este tiempo de crisis económica, aunque yo creo que Dios puede proveer, no es provisión lo que estamos esperando. Aunque ha habido distanciamientos familiares, ha habido conflictos legales, quizás conflictos políticos, conflictos sociales, no es una restauración de la política, de la sociedad y de los valores lo que estamos esperando. Aunque ha habido muerte y esperamos consuelo, o sabemos que Él nos puede consolar, no es consolación lo que estamos esperando. Si bien todo esto es valioso, si bien todo esto solo puede provenir del Dios que da buenas dádivas, del Dios que sabe nutrir y que sabe suplir a los que confían en Él, si bien todo esto proviene de su mano, no es eso en lo que nuestra certeza debe descansar. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Lo que esperamos es verle a Él. Lo que esperamos es verle a Él. Y si a ti esto no te emociona, tú tienes que definir entonces o redefinir tu cristianismo. Porque la razón por la cual tú y yo fuimos llevados por su misericordia y amor a que el yugo de la ley y el yugo del pecado se quebrara en nuestra vida, no fue para tener una vida mejor en la tierra, aunque la podemos tener en Cristo, claro que sí. Pero la razón fue porque creímos que al quebrar estos yugos, nuestra esperanza se alimentaría de esta verdad: algún día le veré a Él cara a cara. Y nuestro rostro que fue ensuciado por el pecado, nuestro rostro que fue entristecido por la aflicción, en el momento en que le veamos a Él, nuestro rostro resplandecerá, no por la belleza de nuestro rostro, sino por el reflejo del rostro del Señor, porque le veremos como en un espejo cara a cara, y al ver su belleza, su luz resplandecerá sobre nosotros, de tal manera que delante de Él podremos reflejar una belleza que aquí en la tierra tú y yo jamás hayamos podido experimentar y transmitir. Pero tú y yo tenemos que aprender a desarrollar certeza. Certeza
de que todo lo que acontece alrededor de tu vida trabaja para tu bien. Porque, amados, hemos vivido muchos años de la provisión, creyendo en la provisión de Dios. Pero quizás el creer demasiado en la provisión de Dios nos ha llevado a olvidarnos de la providencia de Dios. La provisión de Dios es lo que Dios da y lo que te lleva a confiar en Dios por lo que Él da. Pero la providencia es confiar en Dios por quien Él es. Y porque tú entiendes que aunque los momentos que tu vida difíciles no los puedes descifrar, en la providencia de Dios tú llegas a un día a entender que te vas a meter un día a lo profundo de su corazón y que desde la eternidad verás como cada momento bueno y malo de tu vida trabajaron para tu bien por una sola cosa: ciertamente. Y es que tú y yo tenemos que aprender a tener certeza de que este Dios ciertamente está trabajando para tu bien, aunque a veces no lo entiendas. Me llama la atención un momento, y quiero hablarles de 3 momentos. Un momento cuando el apóstol Pedro está sentado y Jesús le lava los pies. Y Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies para mí? Y el Señor le dice: mira, Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes, pero pronto lo entenderás. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Pedro, yo sé que me vas a negar, pero no creas que esto se me escapó de las manos. Pedro, tú no entiendes que yo estoy lavando tus pies, pero dentro de unos días voy a lavar algo más sucio: tu corazón. Tú tienes que aprender a confiar que lo que yo hago hoy, lo que yo permito hoy, y el Señor te dice, tú tienes que confiar que lo que yo he permitido en este año ha tenido un propósito: lavar tus pies, es decir, lavar tu forma de caminar conmigo, para así poder lavar tu corazón. Y sabes, hay otras 2 escenas que a mí me enseñan a tener certeza, y es que Jesús mismo pasó por esto. Jesús mismo, de un momento de confiar en la provisión del Padre, Él tuvo que llevar su vida espiritual a otro nivel para confiar en la providencia de Dios. Y sabes, yo estoy con este tema porque estos tiempos el Espíritu Santo me habló de que tenía que estudiar el tema de la providencia. Y como dije: Señor, yo no sé mucho qué es la providencia. Yo lo único que sé de la providencia es que la Provi es una colonia ya por rumbo a Pachuquilla. Pero tú te das cuenta que en todas las ciudades hay una colonia que se llama Providencia, pero desconocemos qué es la providencia. Entonces compré un libro que en 50 páginas me ha cambiado mi forma de entender este año y de entender muchas cosas. Y es entender que Dios todo lo planea para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Y el hombre que escribió este libro fue un hombre que sufrió muertes alrededor de él. Fue un hombre que fue perseguido, encarcelado por predicar la palabra. Fue un hombre que enfrentó, fue viudo. Fue un hombre que perdió familia, que perdió posesiones. Y a final de cuentas, este hombre llamado John Flavel dijo lo siguiente: la providencia de Dios es entender que cada momento inexplicable de nuestra vida tiene un sentido de lógica a la luz de la eternidad. Cada momento inexplicable de nuestra vida tiene un argumento, una razón de lógica a la luz de la eternidad. Y Jesús lo vivió. Y hay 2 escenas donde Jesús tuvo que confiar en la providencia de Dios. Y una de ellas es Jesús está orando en el Getsemaní solo, porque sus discípulos no pudieron orar 1 hora. ¿Cuántos de aquí oramos 1 hora? Híjole, Señor, me parezco a Juan, me parezco a Pedro y al otro que andaba ahí, que a veces me quedo dormido orando. Y Jesús viene y les dice: oigan, ayúdenme a orar. Estoy pasando un momento difícil donde no tengo respuestas del cielo. ¿Has pasado este año por momentos así? ¿Has pasado por un Getsemaní donde te has angustiado, te has deprimido, donde no has tenido claro lo que Dios quiere? Jesús lo pasó, y estaba ahí arrodillado y decía: Señor, no sé qué es lo que va a pasar. Mi voluntad dice que si puedes pasar esta copa de mí, la pases. Y Jesús lo que hace con Dios es externarle su anhelo.
Pero me encanta lo que Jesús hace después. Jesús le externa su anhelo, pero deja descansar su anhelo en la certeza que él tenía. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y sabes que le está diciendo Jesús al Padre: yo no sé si tú me estás siguiendo esta noche, y yo no sé si en tu espíritu está ardiendo algo que yo sé que el Señor quiere hacer arder, que es una absoluta confianza en Él. Lo que Jesús le está diciendo es: Señor, mi voluntad es esta, mi sentir es este, mis sentimientos, mis emociones están orientados hacia este camino, pero hoy lo rindo totalmente a tu control, porque yo sé que en tu control hay más certeza que en mi control. Yo sé que en tu mano hay más seguridad que en mi mano. ¿Cuántos de nosotros manejando nos gusta que manejar nosotros en la carretera? Pero a mí me ha tocado que hay momentos de la carretera donde no sé qué hacer, y le digo a la persona que va conmigo, hay personas de las que yo les confío mucho, ¿cómo maneja? Le digo: maneja tú. Porque si yo manejo, la única certeza que tengo es que algo malo va a pasar, porque voy manejando yo, porque no conozco el camino. Cuando tú y yo no conocemos el camino, lo más seguro es dejarle a alguien que conoce el camino que maneje en su providencia. Diga conmigo: en su providencia Dios conoce mi camino. Tú puedes conocer algunas curvas de la vida que ya has pasado, pero hay caminos que no conoces, y cuando los enfrentes tú tienes que decirle al Señor: maneja tú. Tú vas en la barca, déjame dormir a tu lado. Y lo que Jesús hace en Getsemaní es diciéndole al Padre: papá, admirable consejero. Ahora Jesús viendo al Padre como la Biblia dice que es Él, viendo al Padre como el Dios fuerte. Yo sé que tú puedes, pero también como el Padre me someto a tu voluntad como hijo. Solo dame paz. Escucha, aquellos que experimentan la rendición de su voluntad, a la par podrán experimentar la provisión de su fortaleza. Porque Jesús le devuelve a Dios el control, y es allí cuando Dios le dice a un ángel: baja y consuélalo, baja y fortalécelo. Y el ángel le puede decir al Padre: oye, Él es igual a ti. Y el Padre, yo puedo imaginar al Padre mirando al ángel a los ojos, diciéndole: pero es que tú no entiendes que Él se ha hecho incluso menor que tú, a fin de que muchos que son menor que tú puedan estar aquí conmigo. Y entonces el ángel, yo creo que el Señor le citó, al Padre le citó al ángel el Salmo 8, que dice que el hombre es menor que los ángeles. Y el ángel pudo entender la debilidad que había en Jesús en ese momento. No porque Jesús estuviera pecando para nada, sino porque Jesús necesitaba que en el momento de la entrega de su voluntad ser fortalecido por el Padre. Hay otra escena que Jesús está en la cruz, y esto me encanta porque Él está crucificado y de repente Él siente el abandono de Dios. ¿Has sentido el abandono de Dios? Yo sí lo he sentido, y no porque Dios se movió, sino porque a veces yo me moví. Pero ni Jesús se movió, ni el Padre se movió. Simplemente que Jesús estaba cumpliendo su asignación, y en ese momento Él era tú. Él eras tú cuando pecas. Él eras tú cuando desobedeces. Él era tú cuando te olvidas de las cosas espirituales, y en ese momento Él se convierte, el que no conoció pecado se convierte en la ofrenda perfecta por el pecado, y por cuanto en Él había pecado, el Padre lo tiene que dejar de ver. Y entonces es como si el Padre de repente dejara de ver a Jesús, le diera la espalda, pero el momento en que le da la espalda nos da a nosotros su rostro para que le podamos ver a través de Jesucristo. Y en ese momento Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Perdón, me equivoqué yo. Dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
y él experimenta el abandono del Señor, el abandono de Dios, por una circunstancia inexplicable, teológica, que se llama expiación. En el momento en que él es ofrenda por el pecado, él experimenta el abandono. Pero en el momento en que él se siente abandonado, él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Probablemente este año en algún momento le has dicho: ay, Dios mío, me has abandonado. Pero cuando tú experimentes ese abandono, es porque él te quiere traer de vuelta a sus brazos como Padre. Y en los dos momentos más cruciales de su vida, Jesús le devuelve el control a Dios, y Jesús confía en la divina providencia. Porque ciertamente, escucha, ciertamente, dice Isaías 53, Él llevó nuestra enfermedad. Oye, ¿y por qué no sanó a mi familiar de coronavirus? No, Él llevó la enfermedad con Él. Aquellos que creímos en Jesús, aquellos que murieron creyendo en Jesús, aunque no sanaron, Jesús sí llevó su enfermedad. Te voy a decir por qué. Porque en medio de esa enfermedad, en medio de ese cuarto, en medio de esa lucha agonizante, Él la llevó con ellos. Él estuvo ahí. Es que muchos murieron solos, no. Murieron con el Señor a un lado, llevando su enfermedad. Es que dice aquí la palabra: Él sufrió nuestros dolores, porque este dolor que siento, escucha, Él en Getsemaní, en la cruz, llevó tu dolor. Y no significa que lo quitó, sino que lo cargó. Se paró junto a ti y te dijo: en este año de oscuridad yo cargo tu dolor y camino contigo. Es que no entiendo, Señor, porque Él fue azotado por nuestra paz, y este año fue un año de guerra. ¿Cómo es de que tú llevaste nuestra paz? Es que en medio de la guerra Él experimentó paz, para que en medio de tus guerras tú puedas entender que Él cargó con tu paz también. Y aunque creemos que Él sana, cuando Él decide no hacerlo, eso no quiere decir que Él no lleve el dolor y Él no lleve la enfermedad, sino que en su divina providencia Él manifiesta algo más glorioso que un milagro, lo cual también es glorioso. Él manifiesta el desarrollo de nuestra certeza y nuestra confianza en que Él es bueno. Quiero terminar. Hace unos años un amigo tuvo una visión de los últimos tiempos, y dentro de esta visión él veía cómo la iglesia sufría persecución violenta. Él veía cómo un sistema diabólico se levantaba en contra de una iglesia gloriosa, una iglesia llena de poder, una iglesia llena de sanidades, llena de prodigios. Y de repente en esta visión él veía cómo los cristianos éramos perseguidos, martirizados. Y él, un día les contaré a detalle la visión, está increíble. Esa visión nos llevó en el instituto bíblico a estar una semana sin poder dormir por todo lo que Dios estaba haciendo. Pero en esa visión él veía a los mártires, él veía a los santos aferrados a la certeza y a la convicción y a la divina providencia, diciendo: el Rey es bueno, el Rey es justo, el Rey nos ama y el Rey ya viene. Puedes levantar tu puño derecho y en esta Navidad atípica pero inolvidable, y decirle: el Rey es bueno, el Rey es justo, el Rey nos ama y el Rey ya viene. Oh, si tú y yo alimentamos nuestra certeza de esa esperanza, aunque por la pandemia no haya tantos abrazos, su abrazo será suficiente. Aunque en la pandemia no haya tantos regalos, el regalo de la salvación será suficiente. Y aunque durante esta Navidad en la mesa hay algunas sillas vacías de aquellos que ya no van a estar con nosotros, su presencia será suficiente, porque aunque un familiar ya no está, esa silla la ocupará Emmanuel.
Y yo quiero desafiarte a algo profético esta noche. Si en tu familia faltó alguien, pon una silla y no pongas el nombre de la persona, porque esa persona está con el Señor. Ponle esa silla Emmanuel, Dios con nosotros. Esta Navidad será inolvidable, porque como nunca antes aprenderemos a que si Emmanuel está en la casa, es suficiente. Aunque duela, aunque haya dolor, ciertamente Emmanuel llevó el dolor y Emmanuel está con nosotros. Y entonces tú y yo podemos decirle al Señor: ya no quiero descansar solo en tus provisiones, sino en tu divina providencia. Porque sé que pase lo que pase, Emmanuel está aquí. Dios con nosotros. Puedes ponerte de pie y decirle: Dios conmigo. Los que están siguiéndonos en redes sociales, dile: Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta puede ser una Navidad inolvidable. No por las crisis, no por la pandemia, no por todo lo que hemos sufrido. Él ha llevado tu dolor, pero Él se quiere sentar esta noche, mañana en Navidad. Él se quiere sentar allí donde tú estás y decirte: yo soy Emmanuel, yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Aunque estés cargando una cruz, aunque estés en un Getsemaní, dale el control a Dios y experimenta que su voluntad es mejor que tu voluntad. Y experimenta que cuando sientas que Dios te ha abandonado, aunque nunca te abandona, es una invitación del Padre a decir: ven y conóceme ahora como Padre, y conocer que mi amor no falla. Si me ayudas levantando tus manos y orando. Y si me ayudas diciendo: Dios, esta noche yo declaro que el Rey es bueno, que el Rey es justo, que el Rey me ama. Oh, pero sobre todo que el Rey ya viene, y en aquel día la luz del rostro de Jesús alumbrará mi rostro, y su presencia enjugará toda lágrima, y su resplandor nublará toda aflicción. Y en aquel día que anhelamos sea pronto, que anhelamos en que su gloria se manifieste en la tierra, y en que delante de Él podamos estar cara a cara viéndole, en aquel día seremos conocidos, o nos daremos cuenta cómo fuimos conocidos desde la eternidad. Y entonces, Señor, cada circunstancia inexplicable de nuestro transitar por la tierra hallará en ti una explicación lógica a la eternidad. Por eso esta noche decimos: ciertamente Emmanuel está aquí. Llegará el día en que le veremos. Les pedimos a aquellos que nos siguen en nuestra transmisión: Dios les bendiga. Emmanuel está ahí contigo. Emmanuel, Dios contigo, no lo olvides. Los que estamos aquí,